Lo seguimos acompañando en Electrogremio TV, estamos con invitados en el piso, tal cual lo habíamos anticipado, el ingeniero Carlos Galicia. Carlos, gracias por estar aquí, un gusto, un placer, aparte de la amistad que nos une. Gracias por la invitación. Sabemos que es un luchador por la seguridad eléctrica, para que ello inclusive esté plasmado en leyes o en resoluciones que se pongan efectivamente en práctica y brinden más seguridad eléctrica. Exactamente, correcto. De allí que la historia es contar un poquito una reciente resolución, ¿no? Sí, efectivamente. El 28 de abril de este año, en el Boletín Oficial, se publicó una nueva resolución elaborada por la SRT, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que obliga a que todos los profesionales que efectúen mediciones de puesta a tierra para cumplir con las exigencias de las ART, mediciones que hay que hacer una vez por año, la Superintendencia elaboró esta nueva resolución con un objetivo, de que todos los profesionales elaboren el protocolo, la medición, completen formularios todos de la misma manera. Esta es la resolución que estamos viendo. Esto es de carácter nacional. De acuerdo con la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es la 19.587, que tiene 4 decretos reglamentarios que hace obligatorio el reglamento de la EA en todo el país. Esto es muy interesante, ¿eh? Importantísimo. En realidad estaba vigente. Siempre lo discutíamos, ¿no? ¿Dónde se encuadraba el reglamento de la EA, ¿no? Sí, está por ley, o sea que nadie puede decir que el reglamento no existe. Existe en la ley, con nombre y apellido. La ley dice en el artículo 3.1 del anexo 6 del decreto 351 que todas las instalaciones eléctricas deben cumplir con los aspectos de seguridad indicados en el reglamento de la EA. Bien, dicho esto... Y el reglamento de la EA establece un montón de parámetros de seguridad, uno de los cuales, y el más importante, es la puesta a tierra, la instalación de conductores de protección que vinculen cada uno de las masas eléctricas y cada una de las masas no eléctricas con la barra de puesta a tierra del tablero, la que a su vez estará conectada a la instalación de puesta a tierra, a la puesta a tierra a la jabalina. Y además este protocolo exige a partir de ahora no solo la medición de la puesta a tierra, no solo la verificación de la continuidad de los conductores de protección, sino la verificación de los dispositivos de protección que protegen a las personas del riesgo de contacto indirecto. Estos dispositivos de protección pueden ser, si el esquema es TT, interruptores diferenciales o protecciones diferenciales, sin ninguna posibilidad de cambio. Interruptores diferenciales o protecciones diferenciales en general. Si el esquema fuera TNS, un esquema solamente permitido en aquellas instalaciones que toman en media tensión, plantas industriales, grandes centros comerciales, en ese caso la empresa puede elegir el esquema de conexión que desee. Una de las variantes que aparece como interesante en este protocolo es que aparece por primera vez nombrado el concepto del esquema de conexión a tierra. En la ley este concepto no aparecía mencionado. ¿Cómo hacerlo? Claro, entonces la gente que iba a medir la puesta a tierra nunca preguntaba en qué esquema trabajaba. Claro, medía la jabalina. Claro, preguntaban qué jabalinas hay y medía, sin saber si el esquema era TT o si el esquema era TNS. Condición fundamental para hacer una medición adecuada, porque si el esquema es TNS, la corriente de falla no pasa por la puesta a tierra. Por lo tanto, en el esquema TNS, que se mide la puesta a tierra del neutro, no implica que la instalación vaya a ser más o menos segura. Claro. En cambio, en el TT sí la corriente pasa por la puesta a tierra. Hablamos del TT, prácticamente se entraría en todas las casas residenciales. En todas las casas, del 99% de las instalaciones del país, 95% se usa el esquema TT. Claro. En aquellos lugares donde el cliente es el dueño del transformador, allí el cliente puede optar por usar el TT o el TNS o el IT. Entonces, en función de lo que el cliente adopte, deberá efectuarse la medición. Esto va a obligar... Y declararse. Y declararlo. Va a obligar a los especialistas a capacitarse en temas que hasta el día de hoy no venían manejando. Sí. Bueno, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Ya había cierto desdén. Correcto. No digo en particular en dónde, pero sí hay cierto desdén en la instalación, desdén o resistencia a la colocación de una jabalina. Sí, en realidad eso se da en algunas viviendas, digamos, no en todos los casos, pero el problema no digo que sea general. No, correcto, pero el problema es mayor que ese. A mí me toca, cuando hago auditorías, le pido a los responsables de mantenimiento, de higiene y seguridad, que me acerquen las mediciones de puesta a tierra realizadas recientemente por la empresa que hayan contratado, y me encuentro con enormes anormalidades. Nunca han verificado la continuidad de los conductores de protección, nunca han verificado el funcionamiento de los dispositivos de protección. ¿Pero la responsabilidad de quién es? Del que firma, y termina siendo... instalador.
No, del que firma esa verificación. Porque el que firma esa puesta a tierra, esa instalación la pudo haber hecho mantenimiento. Nadie sabe quién la hizo. Son instalaciones viejas. Pero, claro. Y termina recayendo esa responsabilidad en la empresa. Por eso a la empresa le importa, más que cumplir con la ley, que es imprescindible cumplir con la ley, tener una seguridad, garantizar que su instalación funciona correctamente. Pensado a conciencia. Exactamente. ¿Qué gana una empresa con decir cumplí con la medición de puesta a tierra si al día siguiente se le muere un empleado por un accidente, un choque eléctrico? Ahora, ¿cómo es en el caso de las residencias particulares? Edificios, ¿viste? Se hace tanta construcción, en el interior se hace mucha construcción, se deriva a los idóneos, los ingenieros y arquitectos, muchos, no digo todos, pero algunos desconocen estas leyes o no saben que existe el reglamento de la EA. Estoy de acuerdo con vos. Entonces, claro, hay una ignorancia que deriva en la inseguridad. Sí, correcto. Bueno, allí el responsable de ese control es el municipio. Los municipios son los responsables del control de las instalaciones que se ejecutan en los inmuebles. No el proveedor de energía. No, para nada, en absoluto. El proveedor de la energía lo único que puede exigir, salvo que el municipio le delegue el control, la empresa distribuidora lo único que puede exigir es la exigencia de un pilar construido de acuerdo con sus planos. Sus normas. Trabajaste mucho en esta resolución, ¿no? ¿También sí, participaste. Participé a pedido, digamos, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y se hizo entre el 6 y el 8 de mayo un evento muy importante en Tecnópolis para que todos los especialistas de higiene y seguridad que vinieran a Buenos Aires pudieran asistir a 2 seminarios que yo dicté. En uno fueron 150 personas, en el otro fueron cerca de 400 personas. El segundo de 400 personas fueron inspectores de las SRT y de todos los gobiernos provinciales, de los ministerios de Trabajo. Hubo participación. Exactamente, con el fin de capacitarse en este tema. Los seminarios fueron de corta duración. Ahora estoy elaborando una guía para que se aplique, para que la gente sepa un poco más de este tema, y con un poco de suerte, esto en el futuro será un salvavidas importante para los trabajadores. Claro, ahora, ¿cómo es el mecanismo, para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, me dice acá José Luis Arias, el mecanismo administrativo, ¿no? Digamos, estamos viendo justamente la planilla, del correcto. Una vez obtenidos los acá se ven los esquemas de conexión a tierra que el que efectúa la misión tiene que declarar. Hasta ahora nunca sabía que había un esquema de conexión a tierra, ni siquiera lo preguntaba. Y medía la puesta a tierra, le daba lo mismo, fuera TT o TNS. ¿Que va y no hay? ¿No hay qué? Puesta a tierra. Lo tiene que declarar, Y la RT, que es la que recibe ese informe, tiene que hacer una inmediata denuncia a la superintendencia. Y se debe, además, una vez por año, las empresas tienen que hacer una declaración de los riesgos eléctricos no cubiertos. Está bien, acá hablamos de las empresas. ¿Y los domicilios particulares? Y ahí no controla nadie. Ahí el control prácticamente es nulo. En general, los municipios no se ocupan de eso. Pero podemos hablar de las existentes. ¿Y las nuevas? Y en las nuevas, hoy se perdió el concepto del control. Cuando estuvo trabajando APSE con este sistema, el control existía. Desde que APSE dejó de actuar en este sistema porque cambió la resolución del ente regulador, esto pasó a ser manejado por los colegios de técnicos y hoy los controles se hacen a las perdidas, no con la misma continuidad con que se hacían antes. Muchos se deben estar preguntando por qué. Y me parece que es la ocasión en este caso para una nueva invitación y seguir insistiendo con este tema. Bueno, vos ahora vas a tener a Jorge Capurro como entrevistado, a lo mejor él te puede ayudar en algún aspecto que yo no manejo, de cómo actúan los colegios de técnicos, pero hoy funciona así la cosa. Ingeniero Galicia, gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias por la invitación. Siempre nos deja algo para pensar, algo para analizar, pero no nosotros, sino fundamentalmente aquellos que están del otro lado también. Los seguimos acompañando en el programa. Gracias, muy amable.